Este es el remedio definitivo para vencer la comparación y la envidia. Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Bienvenido a este canal La Vida Clara. Si es tu primera vez por aquí, hola, mi nombre es Clara y me dedico en este canal, otro canal que tengo de estudios bíblicos y mis redes sociales a hablar acerca de la verdad de Dios aplicada a nuestra vida diaria, de cómo podemos ser plenos, de cómo podemos vivir en gozo y en paz, teniendo a Jesús y viviendo según sus principios. Quisiera invitarte a que te pasees por los distintos videos de este canal y también de La Biblia Clara, mi canal de estudios bíblicos, porque estoy casi segura que va a haber algo de tu interés. Mientras tanto, quédate atento a este video. El día de hoy no preparé un video así súper complejo con un montón de investigación, etcétera, porque realmente es una reflexión que ya he hecho públicamente en el pasado y que llegó a mí de una manera muy simple. O sea, yo siento que Dios habló a mi vida con un versículo y me cambió completamente la perspectiva en cuanto a esta lucha. Y como les dije, vamos a hablar de la comparación y la envidia, que son como primas hermanas, son realmente pecados que están muy relacionados. Y yo diría que casi siempre el compararnos nos lleva a la envidia, quizá no en todos los casos, pero es lo más probable. Pero de todas formas, nadie quiere tener un corazón en donde se esté constantemente comparando con otros. Esto simplemente no es bueno y no es lo que nos llama Dios a pensar ni la manera en la que nos llama a vivir. Como les decía, ya yo he compartido esta reflexión antes, la compartí por Instagram, pero sentí que es tan clara, tan necesaria que quiero dejarla como inmortalizada aquí en YouTube y seguramente te puede bendecir un montón. Si tú tienes tiempo siguiéndome, sobre todo en Instagram, donde yo comparto un poquito más de mi día a día, de mis luchas, de lo que pienso, de lo que siento, de cómo vivo mi vida cristiana, sabrás que uno de los temas en los que yo siempre he sido súper transparente, que es una lucha para mí, lo digo, pero no de manera de enorgullecerme de, ay, qué bueno que lucho con esto, sino a manera de, literal, avergonzarme de mi pecado, pero reconocer que yo no soy perfecta y que sé que no estoy sola en esta lucha, es que a mí siempre me ha costado dejar de compararme. Creo que fue algo que aprendí a hacer desde muy pequeña, lo aprendí, no sé si me lo modelaron o me lo enseñaron, pero el punto es que para mí era casi instintivo cuando yo pensaba en algo que yo era, que yo tenía o que yo hacía, como que compararme con el de al lado para ver qué tenía él y con base a esa comparación entonces decidir cómo me sentía acerca de lo que yo era o yo tenía. Y tal como les decía, indefectiblemente esto nos lleva a envidiar, porque cuando tú haces este ejercicio de compararte y sales tú perdiendo, el instinto natural es decir, entonces yo quiero lo que el otro tiene. O quizá para algunos eso se puede ver como, bueno, no quiero lo que él tiene, pero no quiero que él lo tenga. Me siento en una situación de injusticia, de desigualdad. Y quizá tú no piensas en esto cada vez que te comparas o cada vez que caes en la envidia, pero lo cierto es que esto es un proceso de pensamiento que se da en tu mente y, más importante, en tu corazón, y así se configura el pecado. Al yo pensar que lo mío no es suficiente o que lo mío no está bien y creer que lo del otro es mejor y que básicamente esa es la idea, Dios sí lo bendijo a él y a ti no, o que Dios debería fijarse en bendecirte a ti y no al otro porque es injusto. Ese básicamente es como el planteamiento del problema. Les dije, este video no tiene un guión así súper elaborado. Estoy básicamente dándote una enseñanza que tengo en mi corazón y en mi mente. Ese es el planteamiento del problema y yo por todo el tiempo que he luchado con eso, es cierto que cada vez sí siento que estoy mejor, que siento que cada vez como que tengo más conquistas junto con el Señor a ser una cristiana cada vez más madura, una cristiana que cada vez se compare menos y que valore lo que el Señor me ha dado. Yo siempre buscaba como, bueno, ¿cuál es la solución a esto? Y casi unánimemente la solución que yo encontraba era tu identidad. Valora quién eres, reconoce quién eres en Jesús, piensa en todo lo bueno que tú tienes, piensa en todo lo bueno que tú eres. Y yo lo hacía, porque además, bueno, es una idea muy atractiva, ¿no? Como, bueno, si vamos a alimentar mi autoestima, que de nuevo, esto no es nada malo, yo creo que hasta cierto punto, claro que hay que hacerlo, pero hay que tener mucho cuidado con esto. Como les decía, yo siempre veía que esta era la respuesta para luchar con la envidia y con la comparación, y era, no, valora lo que tú tienes, agradece lo que tienes, que yo creo que eso sí es bien importante hacerlo, pero era como, muchas veces leía respuestas que lo que hacían era como tratar de alimentar mi ego. No, pero tú también eres buena, pero tú también eres capaz, pero tú también puedes, tú también tienes, tú también. Y lo que me generaba más curiosidad era que a pesar de que yo hacía todos estos ejercicios de
llenarme de las ideas acerca de quién era yo, no se me pasaba. O sea, en cualquier otra etapa de la vida que yo encontraba personas que habían logrado cosas que yo no había podido lograr, o que simplemente habían estado en una situación más privilegiada para lograrlas, o que yo pensaba que yo me merecía tener esas cosas y no las tenía y ellos sí, volví a caer en mi pecado, volví a caer en ese pensamiento de comparación, en ese patrón, porque es como un patrón constante de comparación, y muchas veces caía en la envidia. Y esto a veces ni lo verbalizaba, pero como que mi corazón lo sentía, luego pedía perdón. Y yo decía, Señor, ¿cómo puedo ser libre de este pecado? ¿Cómo puedo entender esto? Porque siempre encontraba yo a lo largo de las escrituras una actitud de un Jesús que cuando alguien le iba a decir, Señor, pero mira qué es lo que está haciendo, Señor, mira lo que tiene, Jesús siempre respondía, bueno, ¿y a ti qué? O sea, ¿por qué tú te estás fijando en lo que tiene el otro? No, fíjate en tu vida, que eso es lo que yo te he encomendado a ti. Pero esta verdad me ayudaba, pero como que no del todo. Yo seguía sintiendo que algo no me hacía clic y que evidentemente todos mis esfuerzos de afianzar mi identidad en el Señor, de agradecer, sí, eran buenos, pero no eran suficientes. Y todo eso fue hasta que encontré Gálatas 6. Y ahí fue como si el Espíritu Santo bajó con su luz y una linterna, aunque no necesita linterna si él ya tiene toda su luz. En fin, me alumbró sobre este pasaje del que vamos a hablar hoy para darte finalmente la respuesta que estás aquí buscando. A partir del versículo 3, Gálatas 6, 3. Este versículo dice así: porque si alguien se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Pero que cada uno examine su propia obra, y entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con respecto a sí mismo, y no con respecto a otro, porque cada uno llevará su propia carga. Ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver esto con la comparación y la envidia? O quizás sí le ves la conexión, pero no piensas o no ves cómo esto puede ser la solución. Y la verdad, para mí la ha sido, y te estaba diciendo que todavía a veces lucho con esta tendencia, pero lo cierto es que cuando recuerdo Gálatas 6.3 es como me hace clic y digo, no, yo no voy a continuar este patrón de comparación y mucho menos de envidia, porque no vale la pena. Y además estoy viendo cuál es la raíz de esto. Y fíjense que la raíz de este problema no es que tú tengas baja autoestima. La raíz de este problema no es que tú pienses más elevadamente de ti que de otros para que entonces no tengas que envidiar. La raíz de este problema es nuestro orgullo. Es, como dice a partir del versículo 3, creer que somos algo no siendo nada. Y esto Dios no nos está diciendo, basura. Pero es el reconocimiento de que no somos nada sin Cristo. Si yo me creo algo, que tengo algo, y esto lo dice Pablo muchas veces en 1 Corintios, que tenemos que no nos haya sido dado, ¿no? Entonces, ¿por qué nos jactamos de lo que tenemos si todo lo que tenemos, lo que somos, lo que hacemos, nos los dio el Señor? Y es lo mismo que nos está planteando Gálatas 6.3 aquí. Nos está diciendo, si tú te crees algo, no siendo nada, te estás engañando a ti mismo, porque realmente todo lo que tienes viene de Dios. Y estás viviendo como de un falso orgullo, de una falsa identidad de que tú eres y de que tú te mereces. Y ya vamos a ver por qué está hablando de este tema aquí. El llamado que nos hace es en el versículo 4 a cada uno examinar su propia obra. Y entonces tendrás motivo para gloriarte solamente con respecto a ti mismo. Es decir, Dios nos está llamando a ser responsables con nuestra vida y responsables con lo que hemos decidido hacer. Y en ese sentido, nosotros solamente examinamos lo que hacemos nosotros. Dios nos ha encomendado algo y nos evaluamos a nosotros mismos con base a eso que Él nos ha encomendado. No con referencia a lo que les ha encomendado a otros y lo que les ha dado en su vida. Y aquí se nos está recordando que nuestro orgullo es un engaño. Si yo me creo una gran cosa, eso es un engaño, porque nada tengo que no me haya sido dado por el Señor. Y para aclarar un poquito más cuál es la implicación, o mejor dicho, de qué manera opera este engaño del orgullo en nosotros al compararnos, a mí me ha ayudado a entenderlo así. Cuando yo tomo la decisión de compararme con alguien, viene de la creencia inconsciente de que yo tengo derecho a todo lo que esa persona tiene, y que si yo quiero algo que esa persona tiene, entonces tengo derecho a sentirme mal por no tenerlo yo y a reclamárselo a Dios, y por ende a caer en el pecado de la envidia. Y nos está diciendo Gálatas que esto viene de creernos algo cuando no somos nada. De nuevo, viene de llenarnos de orgullo, decir, bueno, es que yo me lo merezco todo. Viene un poco de esta creencia que tenemos derecho a todo porque somos muy bonitos, porque somos muy talentosos o porque somos muy esforzados. Y lo que nos está recordando la Biblia acá es que no, es que lo que tenemos es por lo que Dios ha decidido darnos con un propósito.
Entonces, a mí me ha servido, y se los cuento así como muy personal. Cuando yo empiezo en este proceso como de compararme, digo, no voy a llegar allí, porque ¿quién soy yo para decirle a Dios lo que yo me merezco? O sea, si yo de verdad no me merecía nada y Él me lo dio todo por medio de su salvación. Entonces, ¿quién soy yo para decirle a Dios, ¿por qué no tengo esto que aquel tiene? O sea, aquí hay una exhortación súper clara. Está bien que tú le pidas a Dios, Señor, quiero esto que no tengo. Pero la exhortación es clarísima diciéndonos, no evalúes esto con respecto a otro. Porque entonces ahí ya estás mal y ahí se evidencia el pecado del orgullo. Y este pasaje cierra en su versículo 5 diciéndonos, porque cada uno llevará su propia carga. Y aquí un poco lo que nos deja entender es que realmente tú no sabes lo que el otro está viviendo. El otro quizá puede tener lo que tú quieres y cuando lo ves desde afuera se ve muy bien, pero el Señor le ha asignado su propia carga a cada uno y nosotros no podemos para nada saber cuáles son las cargas de la otra persona, en especial si no la conocemos muy bien, y lo que el Señor ha dispuesto para la vida de la otra persona. Y últimamente es algo que no nos debe importar, o al menos solo nos debe importar en tanto y en cuanto podamos ayudar a esa persona, orar por esa persona, pero no para evaluar nuestra vida y qué tan satisfechos estamos con ella. Entonces esta es un poco mi conclusión. Yo me he dado mucha cuenta que con estos patrones y tendencias que yo a veces tengo de compararme con otros, de comparar mi vida con otros, lo que tengo, lo que he logrado, etcétera, ni siquiera entro en esa espiral de comparación, sino que me detengo y pienso, ¿estoy siendo orgullosa? Porque siento este impulso de compararme. ¿Será que yo creo que yo tengo un derecho absoluto a tener todo lo que se me dé la gana o que tengo derecho a tener lo que Dios le ha dado a otros? Y ahí me detengo, le agradezco a Dios por lo que me ha dado. Me acuerdo que el Señor ha determinado la carga que yo tengo que cargar en su infinita bondad y misericordia. Eso es lo mejor para mí. Y puedo orar por esas cosas que no tengo, ¿por qué no? Pero no desde el punto de vista de sentir que yo debería tener lo que el otro tiene, no viendo lo que el otro tiene. Así que espero que hoy Gálatas 6 del 3 al 5 te haya bendecido tanto como a mí. Espero que se haya entendido la explicación porque la verdad no fue tan elaborada ni tan preparada como la suelo hacer, pero no quería dejar de hacerlas porque creo realmente que muchos necesitamos escuchar esta verdad en un mundo donde nos repite que la solución a todo es sentirnos más y sentirnos mejor y elevarnos a nosotros mismos, cuando la verdad lo que tenemos que hacer es menguar nosotros para que Cristo crezca. Así que te agradezco muchísimo por estar en este canal. No te olvides de suscribirte, de darle like al video, me ayuda un montón cuando lo haces, de seguirme en Instagram y también de unirte a mi plataforma de membresía en Patreon o a las membresías de aquí de YouTube. Te mando un abrazo súper grande y nos vemos en el próximo video.